Queridos amigos del Círculo Mágico Internacional Don Bosco, estamos aquí con Hernán, que es un compañero de trabajo, al cual he hecho un pequeño atraco a Hernán esta mañana pidiéndole que me ayudara en este juego, y se ha prestado enseguida a poder ayudarnos. A ver, Hernán está un poco así alucinado porque tampoco me he visto nunca hacer magia, no sabía mucho de mi afición, con lo cual va a ser más novedad aún. Vamos a intentar hacer lo que podamos. Mira, Hernán, yo tengo una baraja de cartas, es una baraja de cartas francesa, te extiendo aquí un poquito sobre la mesa para que la veas, no sé si la conoces, ¿vale? ¿De acuerdo? Es que es una baraja de cartas estas francesas. Entonces, lo que te pediría, para que me ayudes, es por favor, yo voy a ir pasando cartas y cuando quieras te detienes y coges una. Vale. Esta misma. Si por favor, si quieres mirar, ¿vale? Y si puedes, yo me voy a hacer un poquito, si puedes enseñar la cámara. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente, Hernán. Me pones la carta aquí encima, Bien. Vamos a pegarle un corte para perderla, ¿de acuerdo? Y ahora fíjate bien, porque yo voy a extender otra vez las cartas sobre la mesa y en un momento te voy a adivinar la carta que tú has cogido. A ver, déjame ver. Te voy a adivinar dónde está la carta. Vamos a ver. Creo que está por aquí no. Bueno, aquí seguro que está, aquí dentro seguro que está, aquí dentro que está, bueno, aquí dentro está. Lo que pasa que esté por aquí dentro es más complicado saber exactamente dónde, pero fíjate, te voy a confesar un secreto, no tengo ni idea de dónde está tu carta, aparte de que está aquí dentro, pero cuando me pasa esto, yo recurro a una táctica de emergencia que tengo, ¿de acuerdo? Que es, fíjate, las barajas de cartas son muy particulares, ¿de acuerdo? Y esta, en concreto, tiene una carta, que es una carta, digamos, de espía. Es la carta que se entera de todos los cotilleos que pasan dentro de la baraja. Quién entra, quién sale, dónde van, dónde se ponen. Entonces, yo cuando me pasan estas cosas que me han pasado contigo, lo que hago es recurrir a la carta espía para que me indique a ver cuál es tu carta, porque ella sabe que en este momento hay una carta que ha salido de la baraja, se ha ido para otro lado y ha vuelto a entrar. Ya lo tiene clarísimo. Lo que pasa es que, claro, como es una carta que me ayuda mucho, yo tengo que llamarla con cuidado, porque si no las otras se enteran y luego le pegan bronca y tal, y entonces tenemos que hacer un código. Antes la silbaba o le cantaba una canción, pero ahora ya se han dado cuenta, entonces ahora tenemos otro sistema que es un poquito más de espía, ¿vale? Que yo le marco así, tipo Morse, un SOS, entonces ella entiende lo que es y enseguida sale medio. Fíjate, si sabes el Morse, es la S, la O, SOS. Me parece que hay movimiento por aquí dentro. Vamos a repetirse por si acaso. Yo creo que estará. Vamos a comprobar a ver si ha funcionado esto. A ver si nuestra carta espía está por aquí ya. Mira, fíjate tú bien. Que por aquí tenemos una carta que, si te das cuenta, esta es nuestra carta espía. Pues no podemos decir muy alto porque si no vamos a tener problemas con las otras. Como esta carta es carta espía, ¿vale? Y es muy lista, y lo que hace es lo siguiente, ya se coloca de manera que yo pueda saber cuál es tu carta. Pero tenemos un código entre ella y yo que te fijas, es una reina, esta reina lo que hace es marcarme el sitio donde está la carta, pero de manera que nosotros nos enteren. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. La reina, en las cartas francesas, representa el valor número 12. 12, ¿verdad? Pues fíjate, dejamos la reina aquí encima, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y aquí tenemos la carta número 12, que es esta carta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Hernán, ¿cuál ha sido la carta que tú has elegido? El 4 de picas. El 4 de picas, ¿vale? Y la carta 4 de picas es la número 12, tendría que ser, si todo va bien, esta de aquí, ¿vale? Que es, no es mérito mío, es mérito de la carta espía, así que si tenemos que dar un aplauso, te damos la carta espía, ¿vale? Porque me he picado. Yo no he hecho muchas cosas. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias.